A lo largo de la historia, hemos oído hablar de asesinos despiadados, criminales con mentes perturbadas y monstruos escondidos tras una sonrisa amable. Pero pocos casos son tan escalofriantes como el de Harold Shipman, un hombre que juró salvar vidas y terminó siendo el peor depredador del que se tenga registro en el mundo de la medicina. Su historia es un descenso a la oscuridad, una trama de engaño, muerte y un secreto macabro que tardó décadas en ser descubierto. Prepárate, porque este relato no es apto para los débiles de corazón. Esta es la historia del Doctor Muerte. El nacimiento del monstruo. Harold Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra. Desde pequeño, se destacó por su inteligencia y seriedad. Criado en una familia de clase trabajadora, fue su madre, Vera Shipman, quien lo marcó profundamente. Ella era dominante, controladora, y lo trataba como si fuera superior a los demás. Pero lo que realmente dejó una huella imborrable en su psique fue su muerte. Cuando Harold tenía 17 años, su madre enfermó de cáncer de pulmón. En su agonía, los médicos le administraban morfina para aliviar su dolor, y el joven Harold observó fascinado cómo una simple inyección podía arrebatar el sufrimiento y la vida. Fue en ese momento cuando se plantó la semilla de su macabra obsesión. La medicina no sería solo su vocación, sino su herramienta de poder. La imagen de su madre desvaneciéndose lentamente, sumida en una mezcla de calma y letargo, se convirtió en un recuerdo indeleble. La formación del médico asesino. Shipman estudió medicina en la Universidad de Leeds y en 1974 comenzó a ejercer como médico general en Yorkshire. Desde el exterior, parecía un profesional dedicado, pero las sombras ya lo rodeaban. Ese mismo año, fue descubierto falsificando recetas de petidina, un potente opiáceo similar a la morfina. Fue arrestado, multado y obligado a dejar su trabajo, pero increíblemente, pudo retomar su carrera médica unos años después. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. A pesar de su mancha legal, en 1977 consiguió un puesto en la clínica Donnybrook en Ide, donde trabajó con otros médicos respetados. Su personalidad meticulosa y su aura de confiabilidad le ayudaron a recuperar su reputación. Sin embargo, en la privacidad de su consulta, fue perfeccionando su método letal. En lugar de asesinar impulsivamente, comenzó a seleccionar cuidadosamente a sus víctimas. Ancianos solitarios, personas vulnerables y pacientes que rara vez generaban sospechas. El médico en quien todos confiaban. Durante décadas, Shipman se convirtió en un médico respetado en la comunidad de Ide, un pequeño pueblo en Inglaterra. Era el doctor de confianza de cientos de personas, especialmente de ancianos. Atendía a sus pacientes con paciencia, les daba seguridad, y en el momento en que menos lo esperaban, los condenaba a una muerte silenciosa. Las muertes eran casi imperceptibles. Ancianos que fallecían en sus hogares, sin signos de violencia, sin sospechas. Las familias confiaban en su diagnóstico. Ataques al corazón, fallos respiratorios, muerte natural. Nadie cuestionaba al doctor. Nadie sospechaba que este hombre amable y educado era, en realidad, un depredador disfrazado de salvador. El método del asesino. Para Shipman, la morfina y su variante más potente, la diamorfina, eran las herramientas perfectas. Sabía exactamente cómo administrar dosis letales sin dejar rastros evidentes. Su estrategia era meticulosa. Primero, elegía pacientes mayores, generalmente mujeres, que vivían solas o que tenían pocos familiares cercanos. Luego, tras ganarse su confianza, programaba visitas a domicilio donde, sin levantar sospechas, administraba una dosis letal de diamorfina. Muchas veces, Shipman sugería a los familiares que la salud del paciente estaba deteriorándose, preparando el terreno para una muerte natural. Después de administrar la inyección, observaba cómo la víctima caía en un sueño profundo, paralizada por la droga, hasta que su respiración se detenía. Luego, firmaba el certificado de defunción falsificando los registros médicos, asegurando que la causa había sido un ataque cardíaco o una insuficiencia respiratoria. En muchos casos, ni siquiera se realizaba una autopsia. Otro de sus métodos de manipulación era persuadir a sus pacientes más acaudalados para que lo nombraran beneficiario en sus testamentos. Usando su autoridad médica, convencía a algunas víctimas de modificar sus documentos legales a su favor, asegurándose de que, tras su muerte, su fortuna quedara en sus manos. Esta estrategia fue la que, finalmente, lo delató. Las sospechas y la caída del Doctor Muerte. Durante años, Shipman mató con absoluta impunidad, pero el destino tenía otros planes. En 1998,
La hija de una de sus pacientes fallecidas, Kathleen Grundy, empezó a notar algo extraño. Su madre, una mujer activa y saludable, había muerto repentinamente. Aún más extraño, su testamento había sido modificado para dejar toda su herencia al Dr. Shipman. Esto levantó sospechas y la policía inició una investigación. Cuando exhumaron el cadáver de Kathleen, encontraron altos niveles de diamorfina, la misma droga que Shipman había visto administrarle a su madre décadas antes. Poco a poco, la verdad salió a la luz. Cientos de sus pacientes habían muerto bajo circunstancias sospechosas, con expedientes médicos manipulados y certificados de defunción falsificados. El juicio y el horrible descubrimiento. El juicio de Harold Shipman comenzó en 1999 y los testimonios eran escalofriantes. Había usado su bata blanca y su autoridad para asesinar a al menos 250 personas, aunque algunos expertos creen que la cifra real podría superar las 400 víctimas. Se convirtió en el mayor asesino en serie de la historia del Reino Unido. Durante el juicio, se reveló cómo elegía a sus víctimas, la precisión con la que administraba las dosis letales y la forma en que se aprovechaba de la confianza absoluta que sus pacientes depositaban en él. Las pruebas eran abrumadoras: registros alterados, cuerpos exhumados con restos de morfina, testamentos manipulados. No había escapatoria. Finalmente, en enero del año 2000, fue declarado culpable de 15 asesinatos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, nunca enfrentó realmente la justicia. En 2004, en la víspera de su cumpleaños número 58, fue encontrado ahorcado en su celda. Prefirió morir antes que pasar el resto de su vida tras las rejas. El legado del horror. El caso de Harold Shipman dejó cicatrices imborrables en la sociedad británica. La confianza en los médicos quedó profundamente afectada y el sistema de control sobre los certificados de defunción y las recetas médicas fue reformado. Pero el horror de sus crímenes sigue resonando hasta el día de hoy. Si este relato te ha dejado inquieto, imagina cómo se sintieron las familias de sus víctimas al descubrir la verdad. Un médico que en lugar de curar, mataba. Un hombre que decidió jugar a ser Dios y terminó pagando el precio por su propio pecado.